Buenas tardes. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones en la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la entrega de los certificados 100% capacitados. En esta ocasión nos distinguen con su presencia el director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, el doctor Rafael Camacho Solís. El comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero. El comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. La comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. Y el comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje del comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Muchas gracias, buenas tardes. Ahora sí. Bueno, pues eso será todo. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer muchísimo la hospitalidad del doctor Camacho Solís aquí en el IAPA. Muchísimas gracias. Por supuesto, saludar a mis compañeros, el comisionado ciudadano presidente, Mucio Israel Hernández Guerrero, a mi compañera Elsa Viviana Peralta Hernández, a mi compañero comisionado ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava. Y yo quiero destacar, sobre todo también la presencia de todos ustedes, porque pues el día de hoy creo que vale la pena resaltar el logro que ha tenido este instituto, el IAPA, para lograr la certificación de 100% de capacitados de su personal de estructura. Más de 100 trabajadores de estructura, 121 si mal no recuerdo, que han obtenido finalmente sus certificados en lo que es las leyes de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y también en ética pública. Son cursos que hay que ir cumpliendo. Esto nos permite finalmente dar una mejor atención a la gente, cumplir como servidores públicos en toda la extensión de la palabra, en el cumplimiento de estas leyes. Cuando la gente se acerca a las instituciones como el IAPA, pues lo hace precisamente en ejercicio de derechos, en este caso el de acceso a la información o el de protección de datos personales también. Y nosotros debemos cumplir ante estos ciudadanos con profesionalismo, con lealtad por supuesto, y con estricto apego a las normas. Y el hecho de que el IAPA tenga su certificado de 100% capacitados nos garantiza de que aquí habrá una mejor atención al ciudadano para que pueda ejercer sus derechos. También para que cuando tengan los servidores públicos que atender alguna solicitud de información, por ejemplo, o alguna solicitud de derechos ARCO, saben perfectamente cuáles son los parámetros que permite la ley y en los que nos debemos conducir finalmente, ¿no? Creo que eso es muy importante. Además de que el IAPA logra esta certificación en un momento que vale la pena señalar, y yo siempre lo hago, porque recientemente, en mayo pasado, se promulgó la Ley General de Transparencia. Esta Ley General viene, después de la reforma constitucional del año pasado, viene a decirnos en todo el país los estándares mínimos que debemos cumplir en esta materia de acceso a la información. Y es muy importante porque ahora todas las entidades de la República, incluyendo el Distrito Federal, tienen que ajustar sus normas para que el ejercicio del derecho de acceso a la información no sea tan desigual como ha venido siendo en los últimos años en el país. Afortunadamente en la capital del país se ha destacado por ser una ley de avanzada. De hecho, la ley general se inspiró muchísimo, recogió muchísimo de la ley local de transparencia. Así que los ajustes que tendrán que hacer aquí en la ciudad, si bien no sean un gran volumen, digamos, sí serán muy importantes para avanzar, donde podremos todavía marcar
la vanguardia frente a otras legislaciones locales. Eso es muy afortunado. Y una de las características es la parte de la capacitación. Creo que sin la debida capacitación a los servidores públicos, difícilmente vamos a lograr los propósitos de estas nuevas normas que nos estamos dando en el país y en la ciudad. Yo creo que la capacitación nos permite a nosotros hacer esa transición tan necesaria hacia una cultura de transparencia y también de protección de datos personales. Les permite al servidor público asimilar estos nuevos conceptos, estas nuevas nociones de estos nuevos derechos y poder realizar su función pública convencidos también de que así debe ser pues esta circunstancia del ejercicio de estos derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. De tal manera que encontramos a ciudadanos que también cada vez más se preparan para solicitar información, demandar información, exigir rendición de cuentas a las autoridades y se encuentran con servidores públicos capacitados y entonces encuentran una atención apropiada y hay un convencimiento, y creo que ahí es donde gobierno y ciudadanos también logran finalmente conectarse, que tanta falta nos hace para el servicio público actualmente en el país. Por eso es que yo celebro que el IAPA tenga este certificado. Estoy seguro que lo va a mantener en lo sucesivo, que lo va a ratificar. Es un gran logro que es digno de reconocerse y por eso es que a nosotros, a mí en lo particular, nos da muchísimo gusto poder venir aquí a la sede del instituto a entregar estos certificados y por supuesto felicitarles por el esfuerzo que hacen, por el empeño y el compromiso que ello demuestra. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. Ahora, invitamos al director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, el doctor Rafael Camacho Solís. Haga uso de la palabra. Maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero, Mucio, es para nosotros un honor el que usted y los consejeros Elsa Viviana, Alejandro Torres y Luis Fernando nos hagan el honor de acompañarnos en las instalaciones de este instituto. Nos acompaña también el cuerpo directivo del instituto, todo el cuerpo directivo del instituto y los enlaces designados de cada área para mantener la comunicación permanente con la Oficina de Información Pública, la OIP, y así tener actualizado nuestro portal de transparencia y dar respuesta oportuna y completa a toda solicitud de información, eso sí, con resguardo y protección de los datos personales, como es nuestra obligación. La transparencia y el acceso a la información son elementos de gran importancia para el ejercicio de un Estado democrático. Con esto, la ciudadanía puede llevar a cabo el escrutinio de las acciones de gobierno y de la administración de los recursos públicos. En nuestro país, el derecho a estar informado es un derecho fundamental establecido en el artículo 6 de la Constitución. Para el IAPA, la transparencia y la rendición de cuentas, como lo hemos venido haciendo, son principios reguladores y pilares fundamentales en sus actividades diarias. Construyen en las y los ciudadanos confianza y ofrecen la oportunidad de comunicar de modo claro y preciso sus actividades sustantivas, sus logros y fallas, así como los recursos empleados para realizarlo. Por otra parte, la administración pública requiere cambios en la actuación de servidores públicos. Busca su honestidad, ética, eficacia y eficiencia, inclusión y valor público en beneficio de los habitantes de esta capital social. Por ello, la necesidad de contar con capacitación y con actualización constante. De tal manera, a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el INFODF, se capacitó a todo el personal del IAPA en las materias de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y también en Ética Pública. Además, todo el personal de estructura se capacitó y presentó su declaración sobre conflicto de intereses, que aunque sé que no forma parte de esta capacitación, pues sí está también en el contexto de la transparencia. Con ello, se garantiza contar con personal sensible,
con conocimientos y con herramientas suficientes para el desarrollo de sus actividades. Con estas medidas, el IAPA recibe hoy el certificado 100% capacitados que se otorga a los entes obligados por el InfoDF. Esta certificación se suma al cumplimiento de las demás obligaciones relacionadas con el quehacer de la Oficina de Información Pública IAPA. Expreso mi felicitación y reconocimiento al licenciado Juan Manuel Ramírez Sánchez, responsable de la OIP, y a la licenciada Nancy Barrón Cruz por su apoyo especializado, pero también a todos las y los enlaces de las áreas del IAPA y de forma general a todo el personal del instituto que participó en esta capacitación. Me parece importante señalar que nuestro portal de transparencia obtuvo en la última evaluación realizada por el InfoDF la calificación de 100, con lo cual se ratifica el compromiso del instituto con la ciudadanía en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. Le reitero mi agradecimiento, maestro Mucio, y a todos los consejeros que nos hacen el honor de estar con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos su intervención. Solicitamos al comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, nos dirija un mensaje. Pues muy buenas tardes tengan todos y todas. Saludar con muchísimo aprecio al doctor Rafael Camacho Solís, director de este instituto especializado precisamente en la prevención de las adicciones, a mis compañeros y amigos de pleno, la maestra Elsabiana Peralta Hernández, Alejandro Torres Rogelio y Luis Fernando Sánchez Nava, a todos el cuerpo directivo de este instituto. Y como bien se ha mencionado, creo que hoy estamos en una transformación radical del asunto del país. Una de las cosas que se ponen precisamente en la mesa es cómo generamos que nuestras instituciones retomen precisamente este carácter que de repente es un lugar común, pero también se nos olvida cómo estas instituciones generan mecanismos absolutamente democráticos en su actuar, en los servicios que dan y en todo el mecanismo que ponen precisamente para dotar de servicios a la población. Pareciera una verdad ya conocida, pero de repente se nos olvida precisamente que las instituciones tienen como objeto fundamental generar hacer exigibles estos derechos de manera democrática. Y creo que uno de los temas que hoy están precisamente en la mesa, como ya lo mencionaba el doctor Camacho Solís y el comisionado Alejandro Torres Rogelio, es precisamente el asunto de la transparencia. Y me parece que a partir de una reforma constitucional al sexto, de una gran reforma en una ley general de muy gran calado, y además vamos a hacer una adecuación a 32 leyes en todo el país, cada una de los estados más una federal. Estamos hablando sin duda de una de las reformas constitucionales y de diseño institucional pues más profundas en nuestro país, en donde evidentemente tampoco es gratis que esto sea así, porque para nadie es desconocido que las instituciones también padecen un profundo cuestionamiento ciudadano a partir precisamente de la legitimidad y la confianza que hacen. Y hoy precisamente el asunto de acceso a información pública, la protección de los datos personales y en términos generales los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas vienen precisamente a intentar dar una respuesta precisamente a este cuestionamiento legítimo ciudadano en términos de confianza y legitimidad. Yo diría que en esta reforma de gran calado que hemos hecho precisamente en el país hay tres cosas fundamentales que valdría la pena resaltar. Primero, que la información que generan, administran en su actuar las instituciones se convierte en un bien común, es decir, en un mecanismo que no es de las instituciones, en una información que bien generan las instituciones, pero no es de los funcionarios, sino es de las personas. Y me parece que eso hace que esta información sea tan equiparable como el cielo, la tierra o el aire. Y eso me parece de manera fundamental. Y además, saben ustedes que vivimos procesos muy complicados en nuestro país y que hay un proceso en donde
grandes áreas nacionales y grandes sectores nacionales hay procesos de privatización, y entonces la información y la transparencia permiten revertir en mucho estos procesos de privatización de grandes áreas nacionales, lo revierten y por eso generan el asunto de confianza. También habría que decir que hay un principio fundamental en la reforma, que es el asunto de la máxima publicidad, es decir, que todas las instituciones estamos obligadas a dar la información que tengamos siempre en más, y cuando haya duda de si la información es o no un asunto público, siempre se tiene que ir por el asunto de que es pública y se tiene que dar, que este es el principio de máxima publicidad. Y también creo que en esta reforma estamos yendo hacia un asunto en donde la información pública de oficio va a tener un papel preponderante, es decir, estamos transitando de un modelo de acceso a información pública que se hace a través de solicitudes de información, que ustedes conocen muy bien al ser un ente obligado, a un asunto en donde la información que generemos como instituciones se puedan poner a disposición de la ciudadanía para que ésta genere lo que todo mundo y hermosamente denominamos inteligencia colectiva, y a partir de eso podamos incidir en los espacios públicos. Este modelo de transición nos lleva a ya no generar tantas solicitudes de información, sino más bien generar una información a disposición permanente de los ciudadanos para que estos la puedan utilizar como les convenga y generar, por supuesto, este concepto maravilloso de inteligencia colectiva para la resolución de nuestros conflictos y de nuestros problemas, que a veces no son pocos. Creo que estamos en un momento de transición hacia allá, que seguramente la armonización de la ley que hagamos en términos de acceso a información tiene que estar por encima de los parámetros que hoy ya tenemos, que no es malo, que además decir que finalmente cumplir con el 100% de información pública de oficio en portales no es una tarea fácil, o sea, implica disciplina, empeño, esfuerzo, no quitar el dedo del renglón y darle un peso específico a la política de transparencia, que no es menor. Y a mí, déjenme hago un paréntesis acá, que creo que ese es uno de los valores acá que tiene el YAPA. Cuando llegamos acá, fuimos a una sala que se llamaba Jim Morrison, y luego hay otra que se llama Jimi Hendrix, y luego hay una que se llama Janis Joplin, y hay una más que Amy Winehouse, ¿no? Y eso es un asunto de transparencia, ¿no? Porque es el club, nos comentaba el doctor, de los 27, ¿no? Es decir, y no ocultamos que finalmente fueron grandes personalidades del mundo del arte, de la música, y que finalmente por el asunto de consumir sustancias psicoactivas pues tuvieron problemas y murieron. Y eso es un asunto de transparencia, porque antes las cosas se trataban siempre intentándolas meter abajo de la alfombra, que no se vieran las cosas, y me parece que no estamos ya en ese tenor de manera social, y mucho menos en la ciudad, pues, ¿no? Y me parece que esos pequeños gestos hablan precisamente de los mecanismos de transparencia que deben de ser una función fundamental precisamente para la actuación de las instituciones. Y por eso creo que les decía que tener 100% capacitados y 100% en el portal tiene que ver con un asunto de esfuerzo, de empeño, de mucho trabajo y por supuesto de disciplina. Una disciplina que implica lo mismo que ustedes hacen, un asunto de cómo prevenir, un asunto de adicciones que implica un asunto de disciplina. Y como bien decía mi querido amigo Alejandro Torres Rogelio, la base fundamental es la capacitación. Si no tenemos un mecanismo en donde los servidores públicos entendamos que lo que generamos, lo que registramos, nuestro propio actuar tiene que ser lo más transparente posible, con máxima publicidad, con un asunto de siempre dar mayor información, como un bien común, porque lo que hacemos, aparte de garantizar servicios fundamentales, derechos fundamentales, lo que generamos es también un asunto de bien común, y que eso impacta sin duda alguna en la calidad de vida de la ciudadanía en la ciudad. Y eso me parece que si lo pegamos
lo homologamos con el asunto de transparencia, en realidad tenemos instituciones democráticas, tenemos instituciones y democráticas entendiendo no como un dispositivo meramente normativo, sino como un dispositivo que permite efectivamente a quienes nos acercamos a las instituciones, a quienes interactuamos en las instituciones, saber que se pone por encima a la persona y que eso es lo fundamental y que finalmente un espíritu democrático es eso, poner por encima a la persona, y un valor de esto pues es precisamente que se haga de manera transparente. Creo que en ese sentido vale mucho la pena reconocer el esfuerzo que ha hecho el YAPA, que ha hecho su director general y por supuesto todo el cuerpo directivo que lo acompaña, porque hoy vengamos acá con muchísimo gusto, en realidad, con mucho buen talante y con mucha alegría, porque sabemos que finalmente el asunto de entregar 3 certificados en acceso a información pública, protección de datos personales y ética pública es un asunto de reconocimiento que no todos los días se da y que además a nosotros nos hace compartir la alegría que hoy deben de tener, porque ese instituto ha hecho un esfuerzo fundamental, que no solamente son los reconocimientos, porque esos pues son papel, que finalmente tiene su valor, pero el valor es precisamente lo que está detrás de eso, que es el esfuerzo, el empeño, el compromiso de todos quienes trabajan en esta institución por capacitarse, por hacer los cursos, porque a veces yo sé que es bastante complicado el tema de estar allí pegado en la computadora, hacer los exámenes, ¿no? Este país que además, ustedes saben, no le gustan mucho, que digamos, el asunto de las evaluaciones, ¿no? Hoy estamos cercados en la ciudad por el tema de las evaluaciones. Yo digo, no están mal las evaluaciones, pero también las evaluaciones tienen que ser transparentes. Debemos de saber quiénes se hacen, cómo se hacen, qué características, qué alcances tienen. También creo que ese es un valor fundamental de la transparencia. Entonces, creo que vale la pena. Estamos, la verdad, contentos. El Pleno viene muy, muy contento del Instituto de Acceso a Información Pública a reconocer su trabajo, a reconocer precisamente este esfuerzo, esta disciplina, y la verdad es que eso nos permite decir que en la Ciudad de México pues somos una entidad de un Estado y de la República, aunque estemos escamoteados en términos jurídicos todavía, pues en donde los principios democráticos y sobre todo la transparencia sí tiene cabida, y que a nosotros nos da mucho gusto que finalmente pues la transparencia sea tan normal para todo el mundo como caminar, comer, reír y amar. Y no me resta más que agradecer muchísimo la invitación, felicitar a todos ustedes por este esfuerzo, que sí es un esfuerzo importante y que valoramos, y que esa es la base precisamente para generar instituciones democráticas y transparentes. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. A continuación, se realizará la entrega de los certificados 100% capacitados. Los recibe el director general, el doctor Rafael Camacho Solís. Para ello, le pedimos a la comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández, haga entrega del certificado en materia de ética pública. Invitamos al comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio, haga entrega del certificado en materia de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. El comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, hace entrega del certificado en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Brindemos un fuerte aplauso.